concentración y un nivel de precisión, por así decirlo, conocimiento bastante adecuado para nosotros poder enfrentarnos a un urocultivo y poder interpretar qué es lo que crece, qué no. Entonces, ¿qué es la ITU? Bueno, la infección del tracto urinario por la razón que hacemos el urocultivo. Entonces, es la invasión microbiana de cualquiera de los tejidos que se extiende desde el orificio uretral hasta la corteza renal. Esto significa que la infección urinaria pues es básicamente la defensa a la invasión bacteriana del urotelio. Entonces vamos a tener infecciones que sean usualmente uretritis más que nada, otras que afecten a nivel vesical y las que ya son más complicadas las que llegan a nivel de riñones, ocasionando pielonefritis. ¿Cómo se les conoce usualmente? Primero, lo más grave que es la pielonefritis aguda. No esta que es a nivel de riñón y ya se hace sistémico porque está a nivel de riñón, ¿no? Y el riñón se encarga de filtrar la sangre, lo que genera urosepsis, que es el término correcto. Requiere tratamiento y usualmente hospitalización también para tratar la sepsis que tiene el paciente. El síndrome uretral agudo, ¿no? Que es un síndrome irritativo más que nada en mujeres que siempre están con la micción dolorosa, es constante y siempre requiere tratamiento. Un eslabón menos que es la cistitis, ya que es la infección vesical con síntomas urinarios. Esto significa que a nivel de vejiga va a haber dolor, ardor, incluso va a haber hematuria al momento de miccionar. Y siempre requiere tratamiento. Y un punto que es muy controvertido hasta ahora, ¿no? Que tenemos puntos de vista distintos los tecnólogos frente a los médicos, es la bacteriuria asintomática. Y más si es que esa bacteriuria asintomática es de pacientes gestantes, ¿no? Entonces, ahí es donde toma un punto de vista distinto, porque son las bacterias en la orina sin síntomas, ¿no? Entonces, esto hay que tomarlo con pinzas porque muchas veces las orinas llegan contaminadas por el mismo hecho de la recolección de la muestra y no necesariamente porque la zona vesical o la zona uretral esté contaminada. Sin embargo, cuando repetimos la toma de muestras, igual está con bacterias, pero el paciente no tiene dolor de miccionar, tampoco hay leucocitos, o sea, no hay respuesta inflamatoria. Entonces, hay toda una guía aprobada a nivel internacional para el tratamiento de las BAS, que son las bacterias asintomáticas. Y estas deben tratarse según esa guía que nos especifica qué se debe hacer con pacientes gestantes, pacientes pediátricos, pacientes diabéticos, y es específico para cada uno. En el aula van a encontrar la guía para que puedan tratar estas bacterias asintomáticas. Y como dice aquí, es un significado clínico controvertido. Entonces, cuando hay gestantes que tienen bacteriuria, ¿no las vamos a tratar? ¿Ustedes qué dicen? Sí, claro, porque el bebito va a pasar por canal vaginal y claramente se va a contaminar, fuera de que tenga o no tenga pues un parto vaginal, ¿no? Entonces, ese es el punto. Y hay que tomar ciertos criterios para estas bacterias. Por la obtención de la muestra lo podemos clasificar como métodos invasivos y no invasivos. Los invasivos son la punción suprapúbica y la cateterización vesical. La punción suprapúbica pues que consiste en la obtención de la orina directamente de la vejiga, ¿no? Directamente el paciente se coloca echadito, le empiezan a absorber con una jeringa desde la vejiga y sale la orina. Esto se realiza mejor con seguimiento imaginológico, ¿no? Una ecografía para ver que específicamente se esté llegando a la vejiga y se pueda sacar la orina. Y la cateterización vesical, que es pues un procedimiento invasivo, que es como una sonda, pero estos son catéteres permanentes. Y los métodos no invasivos, los que conocemos, el chorro medio, ¿no? Que es el usual, la bolsa colectora, que es en bebitos, y las sondas urinarias. El chorro medio tiene sus especificaciones, y es que, por ejemplo, para nosotros recolectar orina de mujeres, primero tenemos que lavarnos las manos. Y luego hay que separar los labios mayores para dejar libre la abertura de la uretra y poder recolectar la orina. Y es una micción constante. Se desecha el primer chorro y no es que retengamos la orina, pongamos el frasco y siga la micción. No es así. El chorro es constante, entonces se elimina ya cierta cantidad y mientras sigue la orina, ustedes ponen el frasco y reciben la micción media y sacan el frasco. ¿Por qué no se debe contener la orina? Porque
Lo que sucede es que si ustedes retienen la orina, van a volver, al momento de que vuelven a miccionar, a liberar células epiteliales y contaminan la muestra de orina. Lo que resulta pues en rechazo y muchas veces en cultivos que no aíslan efectivamente el patógeno. En el caso de los varoncitos, se hace remangando el prepucio. Entonces, agarran el prepucio, lo llevan para atrás y ahí recién obtienen la micción. Para ambos, lo ideal es que se haga el lavado, usualmente con agua, pero si es que tienen o reciben instrucciones de que sea con agua y jabón, eviten de que sea una solución muy jabonosa, porque luego van a haber restos de grasa en la orina y eso va a ser contraproducente para el cuerpo. Ya para la bolsa colectora, esta se contamina muy rápido, entonces de preferencia hay que hacerle masajes, usualmente a los bebés que son los que tienen las bolsas, masajes en la zona vertical para favorecer la micción. Y la bolsa colectora solo debe permanecer 15 minutos. Luego de los 15 minutos que ha estado colocado en la zona genital, ya debe retirarse porque se favorece la contaminación. Ahora, vamos a ver pacientes que les traigan la bolsa colectora y no ha sido pues recolectado adecuadamente, sino que agarran el pañal, lo escurren y lo ponen en la bolsa y te traen la bolsa. Entonces, para tú recibir la bolsa tienes que ver que pues sea una recolección adecuada. Si está lleno de pelusas, si está muy turbio, pues claramente eso no va a ser una muestra directamente recolectada. Y la sonda urinaria, que también tiene sus especificaciones. Aquí solo se saca del punto de unión de la sonda, nunca de la bolsa y nunca directamente de donde está yendo la orina en el tubo. ¿Cuál es la conservación de la muestra? La muestra se debe mantener a 4 grados centígrados, no se congela. Ya, lo ideal, y esto les digo que es lo ideal, es que lo siembren máximo en 1 hora de obtención. Pero eso es pues básicamente complicado porque digamos que un paciente que vive en Orcotuna tiene que llevarlo hasta el hospital regional y tiene que ser la primera orina de la mañana. Entonces, digamos que se levanta a miccionar a las 4 de la mañana, se alista hasta las 5, llega va a tomar su carro para las 6, a las justas llega a hacer la cola para las 7, el personal está reuniendo las muestras, lo siembran a las 8, a las 9. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Alrededor de 5 horas, ¿cierto? Entonces esa muestra ya no es la ideal. Lo que nos dicen las guías es que se debe indicar al paciente que viene de una zona alejada o se va a trasladar, es que le pongan CELPAX a la muestra. Pero ¿cómo le pides a un paciente que vive en zona alejada, que ni siquiera sabe lo que es un CELPAC, que te refrigere la muestra o que la traslade en condiciones adecuadas? O sea, a las justas si compran el frasco adecuado y van a hacer el transporte. No. Y es por eso que nosotros tenemos que adoptar estrategias para poder mantener la viabilidad de la muestra. Al ser un medio que también contiene otros componentes, favorece la multiplicación de bacterias. Entonces, si inicialmente había, por ejemplo, una bacteria, cuando pasen esas 5 horas ya va a haber 10 y nuestra interpretación va a variar, va a ser distinta. Ahora, actualmente hay mucha controversia respecto al hecho de refrigerar, porque si nuestro paciente tiene enterococos como patógeno y nosotros lo refrigeramos a 4 horas, ¿qué va a pasar? Claro, los enterococos crecen en temperaturas bajas. Exacto, entonces ¿qué va a hacer? Se va a reproducir con mayor facilidad. Y si lo dejamos a 4 horas, hay bacterias que se van a inactivar, entonces no va a servir. Y es ahí donde entra un poquito la controversia para nosotros poder trabajar. Nunca lo congelamos porque ahí sí definitivamente se inactivan todas las bacterias. Entonces lo ideal es que lo siembren dentro de la primera hora. ¿Ya? Pero si no se puede, igual se hace el rescate de la muestra y se vuelve a recorrer los criterios que vamos a ver. ¿Cuáles son los medios de cultivo ideales? Estos medios de cultivo para sembrar la orina deben permitir el crecimiento de la mayoría de los uropatógenos, ¿no? Y tiene que hablar de la relación costo-beneficio también. El 70-80% de los urocultivos que se envían son negativos, y eso es verdad. Digamos, diariamente tenemos 30 urocultivos, no salen positivos, chicos, sin mentirles, 3, 4 urocultivos. Ya hemos gastado 26 placas, pero la norma técnica nos dice siembra tu urocultivo. Y tenemos que sembrarlo porque esa es la solicitud, se está pidiendo que se hiciera. Entonces, como nos piden esto, tenemos que analizar también el costo-beneficio, ¿no? Entonces, si nosotros, digamos, armamos un kit para orina que tiene cromo agar, ¿nos va a salir a cuenta ponerle un cromo a las 26 placas que vamos a desechar? No tiene sentido, ¿cierto? Entonces, es por eso que elegimos medios que sean relativamente
económicos y que nos puedan ayudar a aislar el laboratorio. ¿Qué medios ustedes escogerían? ¿Qué medio sería el que no puede faltar en la placa? Ya, pero antes del McConkie, sangre, ¿cierto? Sangre. Ese es el que nunca nos puede faltar. ¿Ya? Y respecto al McConkie, ese es el segundo que no puede dejar de ir porque el 85 al 90% de las citos son producidas por enterobacterias, especialmente E. coli y Klebsiella pneumoniae. Entonces, si nosotros dejamos de lado al McConkie, no vamos a aislarla selectivamente. Pero si dejamos de lado al sangre, no vamos a aislar tal vez a saprofíticos o a los enterococos que también son responsables de los urocultivos positivos. Bien, entonces, de preferencia siempre hay que tener un sangre y un McConkie. Mínimamente tienen que tener esos dos para poder trabajar. Y aquí las placas de 4, ya nosotros las usamos, sin embargo hay entidades que dicen que ya no se debe trabajar con placas de 4. Hay quienes dicen que ya no, mínimo que sea la mitad de la placa. Pero los resultados que te dan las placas de 4 también son buenos, ¿no? Ya siendo comparativos nos sale lo mismo, la verdad. Entonces siempre debe estar tu agar sangre, tu agar McConkie y el agar CLET. ¿Por qué tiene que estar presente el CLET? ¿Cuál era la característica del CLET? No me dice CLET. ¿Dónde se quedó la semana pasada? No tengo CLET, sí me ven. El CLET era deficiente en electrolitos. ¿Y eso qué inhibía? A proteos, ¿cierto? Y no el crecimiento, sino el swarming que hace proteos. Entonces muchas veces en sangre se va a camuflar, el McConkie va a ser complejo y por eso nos ayuda. Otro punto es que cuando es lactosa positiva en el McConkie, el CLET va a estar amarillo también y eso nos va a ayudar a confirmar. Pero hay ocasiones donde ustedes han visto que las lactosas positivas parecen negativas, ¿cierto? Y es ahí donde nos ayuda el CLET. Aquí puede estar incoloro, pero el CLET está amarillo allá, entonces es una lactosa positiva. Pero cuando son lactosas negativas, el CLET se vuelve azulito. Y otro punto que también se consideraba era el saburó. El saburó para aislar levaduras que son la causa de la candidiuria. Pero la tasa de cándida originaria de bacteriuria es pues bastante baja. De 100 tendremos 2 y eso que causan ITU. Y es por eso que ya se elimina el Müller para trabajar con urocultivos. Entonces trabajamos obligatoriamente sangre McConkie. Y en el mejor de los casos sangre McConkie y CLET. Y los medios cromogénicos para bacilos gram negativos que pues nos ayudan bastante a la identificación. Nos evitarían 24 horas más de identificación de hacer medios diferenciales y en fin, ¿no? Y solo podríamos identificarlos con. Y el Gram Candida, ¿no? El Gram Candida que es pues un sueño la verdad porque es súper fácil para poder identificar. Entonces para Psilocybe albicans, que es la más común, la glabrata, tropicalis y cruce, ¿no? Que son bastante buenos. ¿Cómo se siembra? Esto es importante, chicos. Tenemos nuestra muestra de orina y hay que primero homogenizar el frasco. Y ahora que tengan sus muestritas tienen que homogenizar. Y no se homogenicen 8, ¿ya? Yo sé que hay quienes les dicen que se homogenicen 8 y no. Eso está mal. En 8 no se homogeniza. Se hace un circulito y ya está. ¿Por qué? Porque si homogenizas en 8 te chocas con la que hay en la tapa. Y en la tapa puede haber otros microorganismos que nada que ver tienen con tu muestra, pero ya los bajamos. ¿Por qué homogenizamos? Porque las bacterias pesan y tienden a irse al fondo. Y por técnica tú no puedes meter tu asa hasta el fondo, porque vas a recolectar más muestra de la secuela. Otro punto es el tamaño. Si el tamaño de la tapa es corto, la recolección va a ser menor. Y si es muy ancho, lo que entra en el volumen de la asa va a ser mucho más alto. Y tu factor equivalente va a estar mal. Cuando multipliques vas a tener un valor de error. Fuera ya de todos los errores preanalíticos que tienen porque no procesan la muestra a la hora de la obtención. ¿Cómo debemos sembrar? Agarramos nuestra cita de 1 microlitro
y recto. Nada que me voy yendo 45 mientras entro, es recto. Como si estuvieran sembrando en sim, tal cual. Entras recto y sales recto. ¿Ya? Porque a veces hay tecnólogos que entran recto, pero salen en 45. Y es lo mismo que nada porque ya cargaste más volumen de enlace. Así que no sé. Uno, y suben y bajan. Punto. Y solo entre el hoyito. Solo el circulito chiquitito, solo eso entra. No los quiero ver metiendo todo el enlace hasta el fondo. Es solo el circulito. El circulito nada más. Entra, saca. Ya está. Parece que no hay nada a veces, pero está. Y luego hay que sembrar. Y esta es la forma correcta. Dejan la gotita y bajan. ¿Ok? Dejan la gota, bajan y los esparcen de lado a lado. ¿Ok? Lo ideal es sembrar en placas enteras. Si no, en placas divididas. Pero por temas educativos vamos a sembrar en plaquitas de 3. ¿Bien? Entonces, nuestro flujograma básico para el urocultivo. Muestra de orina, sembramos en agar sangre, en agar maconque y en clic. Lo llevamos a incubar, ¿no? A la sangre usualmente le damos microaerofilia dependiendo de lo que veamos en el gramo. ¿Por qué? Porque en el gram vamos, digamos, si vemos cocos, hay que darle microaerofilia para que haya mejor desarrollo. Pero si en el gram vemos full bacilos gram negativos, ya no tiene sentido pues darle microaerofilia, porque estos en aerobiosis crecen perfectamente. Si crece en el maconque, positivo, ¿no? Se cuentan las colonias, se hacen los diferenciales del antibiograma. Se identifica y se reporta. Si sale negativo, se deja 48 horas más y si sale positivo se vuelve a esto y si no se reporta como urocultivo negativo, ¿no? Y eso es importante de recalcar. ¿Qué es lo que pasa? A veces nos crece microbiota y ya hay desarrollo y no podemos poner en ese desarrollo urocultivo negativo porque estaríamos mintiendo. Entonces, el reporte no es solo urocultivo negativo. Pueden poner cultivo negativo a uropatógenos, que es lo que estamos buscando, ¿ya? Porque usualmente van a aislar microbiota que no es significativo. Lo que tienen que buscar es urocultivo o cultivo negativo a uropatógenos. Eso es lo importante. Ahora, nuestra cita calibrada que hemos sembrado carga 1 microlitro de orina y ese nos otorga un factor de 1000. Digamos que el número de colonias sea 100. Nos crecen 100 colonias. 100 por 1000, que es nuestro factor de la cita de 1 microlitro, serían 100.000 unidades formadoras de colonia. Y para dar un urocultivo positivo, generalmente se hace con un conteo de 10 a la 5 unidades. ¿Ya? 10 a la 5, que es 100.000. Entonces, esto es importante. Para métodos no invasivos, se siembra con masa de 1 microlitro, que tiene un factor de 1000. Pero para métodos invasivos, se siembra con masa de 10 microlitros y el factor es, ¿ok? Entonces, aquí tienen punción suprapúbica o tienen cateterización vesical, tienen que sembrar con masita de 10. Pero si es bolsa colectora, chorro medio o zona vesical, siembran con masita de 1. Si incluyen el saburo, tienen que sembrar igual con masa de 10 microlitros para mejorar la selección de las levaduras. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto para muestras generales. Pero si tenemos pacientes específicos, pacientes que estén saliendo tal vez de hospitalización, adultos mayores, pacientes pediátricos, no vamos a esperar a tener 100 colonias para darlo como positivo. Si ya tenemos componente inflamatorio, sintomatología, y nos crecen 5 colonias, hay que trabajar. ¿Sí? Igual, donde sí hay que tener cuidado es en la orina de los hombres. Hombre sintomático, ya todo se valora. ¿Ok? Así no crezca una colonia, lo trabajo. ¿Por qué? Porque es hombre y es sintomático.
¿Por qué trabajamos así con los hombres? ¿Por qué? Porque tienen vías altas. Entonces, es por eso que si ya hay síntoma, hay que valorar cualquiera de las colonias. Y otro aspecto importante son las E. coli uropatógenas. Ya, estas generan biofilm dentro de tu organismo y forman comunidades bacterianas intracelulares. Esta comunidad bacteriana intracelular, ¿ya?, hace que siempre tengas infección. ¿Y cómo es eso? E. coli ingresa, te coloniza, ¿no?, y genera como que un almacén gracias a su biofilm. Entonces, ya entró, ya te dio infección, tú pasaste supuestamente genial y ya está, te sanaste. Pero esta E. coli, que es la uropatógena, que son las del grupo filogénico B2, estas, ¿qué hacen? Generan como una capa de alginato gracias a su biofilm. Y es como una cápsula en la que hay miles y miles de bacterias, que son E. coli, que están ahí formando una comunidad bacteriana intracelular. Eso hace que cada vez que se desprendan haya una infección. Es por eso que hay pacientes que tienen ictus continuos y siempre están enfermos, y siempre están enfermos, y siempre están enfermos. Y nunca se sanan. Ya este es un tema bastante interesante, que no es tema de nuestra clase, pero es bastante bonito, tal vez puedan investigar a la E. coli uropatógena. Bien, entonces, aquí está nuestro cuadrito de consideración. Mayores a 10 a la 5, que sería mayor a 100.000. Si es orina por micción y es cultivo puro, es decir, solo hay un patógeno, se hace identificación y ATP, es decir, lo valora. Si es orina por micción y hay sintomatología, se valoran hasta 2 morfotipos. Es decir, puedes tener un coco, puedes tener un bacilo, puedes tener 2 bacilos. Máximo. Ahí lo identificas y haces su antibiograma. Si hay más de 2 morfotipos, un coco, un bacilo, no sé, si hay epidermidis, sapro, E. coli, ya es muchos morfotipos, más de 2 ya es contaminación y solicitas nuevamente. ¿Okay? Si tenemos recuentos de 10 a la 4, que ya serían 10.000, orina por cateterización con sintomatología positiva, en estos pacientes valoras hasta 2 morfotipos y haces identificación y ATP. Más de 2 ya es contaminación y solicitas nuevamente. Con 1.000, ¿ya? Con 1.000, que sería una colonia, ¿cierto? Orina por cateterización, cultivo puro, procede. Y hombres sintomáticos cuyo cultivo sea puro, hacen identificación y antibiograma. Y aquí 10 a la 2. ¿Cuánto es 10 a la 2? 100. Y sería una colonia, pero por el método invasivo, ¿cierto? Aquí ya es con acita de 10. Entonces, cuando es expulsión suprapúbica, cualquier número de morfotipos, identificación y ATP. ¿Por qué? Porque se ha obtenido la muestra de la vejiga. Y supuestamente la vejiga es estéril. Supuestamente, ¿no? Porque ahora sabemos que existe el urobioma. Y el urobioma está compuesto por Lactobacillus, Gardnerella o algunos tipos de coli comensales y cándida. Entonces podríamos pensar que la orina es estéril, pero actualmente se sabe que existe una microbiota urinaria, un urobioma, ¿no?, que ha sabido, gracias a la proteómica y a la metabolómica, sobrevivir a todo pues el mecanismo de defensa y ahora se comportan como urobioma. Lactobacillus, Gardnerella, E. coli, las E. coli comensales y cándida son parte del urobioma. El urobioma es también muy interesante, chicos. Al que le guste tal vez la microbiología puede investigar más sobre el urobioma. Es muy bueno. Y una colonia en mujeres sintomáticas cuando el cultivo es puro de Bacillus gram negativo. Ahí lo valoramos, identificamos y hacemos el análisis. Entonces, para que ustedes tengan su valoración, tienen que preguntar, si es que ustedes no han hablado con el paciente, de dónde está saliendo la muestra, ¿no? Porque a veces las enfermeras bajan y lo dejan y ya está, se va.
y no sabes si lo han obtenido bien. En el mejor de los casos es bueno tener un POE que te permita tener un procedimiento estandarizado que se debe cumplir, cosa que aseguras la calidad de los urocultivos o los resultados que estás emitiendo. Entonces el urocultivo en sí es bastante extenso, podríamos hablar solo un curso de urocultivo, porque son bastantes las consideraciones que tenemos que tener, pero estamos ahora conociendo aspectos básicos. El estudio del sedimento, ¿ya? Y esto es algo que todavía no logramos erradicar, porque hay gente que todavía trabaja con sedimento, ¿ya? Pero eso no debería ser. ¿Ya? En el peor de los casos solo se acepta para uroanálisis. Y si es que se va a trabajar con sedimento, el conteo se debe hacer por métodos validados, que son por cámaras de Neubauer. Si no estás contando en la cámara de Neubauer, tu sedimento no sirve. Tu resultado no vale, es por gusto. Sin embargo, hay personas que todavía pues trabajan, ¿no? Poniendo la gota, ponen el cubreobjeto, cuentan, hacen su reporte. Bueno, en fin. ¿Por qué no sirve? Porque es muy poco reproducible. Yo puedo ver acá 50, pero mi compañero puede ver 60. Y otro colega viene y dice mayor a 100. Entonces, no hay homogeneidad de resultados porque no hay un criterio específico para nosotros clasificar. Es por eso que no es reproducible, no está estandarizado y está sujeto a error. Entonces, la única forma que se ha encontrado de hacerlo estandarizado es con las cámaras de Neubauer. Pero son muy pocos los que se van a atrever a sacar su gotita de orina, cargar, poner, contar, porque quita mucho tiempo. Y son usualmente... Tenemos cerros de orinas para hacer uroanálisis y es muy complejo. Entonces es por eso que no. Pero más allá del sedimento hay una técnica que es muchísimo mejor, que es pues la coloración de grano. Entonces para el urocultivo sí no hay perdón. Sí o sí tienen que trabajar con grano. ¿Por qué? Porque es simple, es rápido y es confiable. Y esto es lo que nos da la seguridad. Detecta bacteriurias con recuentos mayores a 10 a la 5. Si es menor no te lo va a detectar. ¿Cuál es la ventaja? Que es útil para establecer el tratamiento empírico de una sepsis urinaria. ¿Cuánto demora un urocultivo? 5 días. Hasta 5 días, dependiendo del patógeno. Si son cocos, hasta 7, 8 días porque son difíciles de aislar. Entonces, hasta eso nuestro paciente se va a morir con dolor. Y esa es la razón de las medicaciones empíricas. De que el médico le dice, ya toma tu cipro, pero ¿qué tal el paciente es resistente a la ciprofloxacina? Entonces va a venir, le va a dar un medicamento más fuerte. ¿Y eso qué genera? Resistencia, exacto. Y es ahí donde ustedes tienen un punto para que hagan su concientización ahora que van a desarrollar su ABA. Entonces, si vemos, ¿no? Digamos, si vemos acá algún coco, ya podemos reportarle al clínico, es un coco gram positivo, o puede ser un estreptococo y el clínico ya le da penicilina, por ejemplo. Si es un bacilo, ¿no? Opta por darle algún otro medicamento que pueda ser útil, según lo que hayamos visto en el gramo. Y nos detecta, ¿no? La reacción inflamatoria. Si vemos abundantes leucocitos, ya podemos pensar en que el paciente efectivamente tiene infección. Y si hay bacterias que no pertenecen, pues también podemos decir que hay una contaminación, ¿no? Esto un poquito, que ahí entra a tallar la confusión muchas veces porque a veces se ven como células que parecen clue cells, ¿ya? Pero no necesariamente son clue cells, y es que son parte de las que generan la E. coli uropatógena. Entonces es todo un temita, pero el GRAM nos ayuda a que básicamente nos ayuda a predecir recuentos más de 10,5 o bueno 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina. ¿Eso qué significa? Que si en un campo nosotros vemos una bacteria, solo haya una, nos hace saber que mi cultivo va a ser mayor a 10 a la 5. Entonces basta suficiente una para nosotros decir que ya tenemos un urocultivo positivo. O saber que esa muestra al día siguiente va a crecer. Y si no crece, saber qué es lo que estamos haciendo mal o resembrarla para ver el crecimiento o el aislamiento. Esa es la ventaja del grano. Una bacteria por campo, ¿no? Correlaciona con un cultivo de más de 10 a la 5. ¿Y cuál es la característica? Que es una gota de orina sin centrifugar. Usualmente con la sedimentación, cuando centrifugan su orina para leer el sedimento, ¿qué hacen? Alteran la morfología de las células, forman leucocitos aglutinados y parece que hubiera demasiado, cuando en realidad el paciente no tiene. Entonces, ese es el hecho por el que no se estandariza. Pero el GRAM no, porque cogen una gotita, luego de haber homogenizado su orina, la ponen en la lámina, le hacen el GRAM y leen. Y a veces se van a encontrar con gran cantidad de bacterias y leucocitos.
Y es una gota de orina. Imagínense cómo estaría ese sedimento al final. Es por eso que a veces hay sesgo. Y es muy complejo leer el sedimento teniendo un buen enfoque. Por eso utilizamos el GRAM. Entonces, van a tener grams que los ayuden, ¿no? Con su reacción inflamatoria. Va a haber grams bonitos y va a haber grams trágicos, como este, que tenga un montón de células epiteliales. Estos cultivos ya los asociamos a que van a crecer contaminados. Y efectivamente, a veces van a haber 2, 3 morfotipos en el gram justamente por estas células epiteliales. Esto más que nada en las gestantes. Ellas son las que ya no pueden recolectar bien la orina porque no pueden agacharse, pues entonces no pueden separar los radios mayores, entonces ya es muy difícil y sale con un montón de células epiteliales. Y lo que dificulta el cultivo. Pues esto ya ni siquiera deberíamos sembrarlo, ¿no? Pero igual se siembra porque todos los sobrecultivos que llegan se deben sembrar, sí o sí. También vamos a ver así, ¿no? Los bacilos y vamos a ver levaduras en algunas ocasiones. No es muy común, pero lo vamos a encontrar más que nada en pacientes que están inmunosuprimidos. Eso es como. Ya ahora que hagan su gram, también van a verlo así. O depende de cómo lo trabajen, tal vez vean un poquito fondo del sucio. Ya. Luego está la última prueba, que es el PAR-TEST, que es la presencia del poder antimicrobiano residual. Y aquí también hay bastante controversia porque hay clínicos que piden orina con removedor de antibióticos. Y eso no existe. Ya el removedor de antibióticos no existe. Para la orina no. Existe para el hemocultivo, porque la sangre sí es un líquido estéril, pero la orina no. No hay estándar para removedor de antibióticos con orina. Sí hay quienes meten la orina a la botella de hemocultivo para hacer el removedor de antibióticos. Hay personas que lo hacen, pero tampoco es correcto, no está estandarizado. Para hacer la detección de ese poder antimicrobiano residual está el PAR-TEST. ¿Cómo lo hacemos? Con una suspensión de Bacillus subtilis ATCC 6633. ¿Por qué trabajamos con Bacillus subtilis? Porque esta cepa es pan sensible. Entonces es sensible a todos los medicamentos. ¿Qué nos detecta el poder antimicrobiano? No solo nos detecta antibióticos, también nos detecta antiinflamatorios, analgésicos, vitaminas. Incluso hay personas que no consumen ningún medicamento, pero que tienen PAR-TEST positivo. Ellos porque básicamente toman infusiones de hierbas.